la encuesta de la Academ. Que me manda la Academ. La Academ de Julio. Público ofrecer la Academ y generar... Visible con la Academ. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academ. Chile fue una de las 9 democracias a nivel global que lograron crecer más del 4% durante 25 años y tener alta calidad de políticas públicas. Durante ese periodo, el país logró cambios significativos que dan cuenta de un avance en calidad de vida. El PIB se multiplicó por 7 veces, la pobreza se redujo en 60 puntos, cayó la desigualdad, aumentó la esperanza de vida y mejoró la cobertura en educación y salud. Estos cambios le han permitido a nuestro país ser el número 1 en cobre a nivel mundial, el número 2 en litio, salmones, uva, número 3 en cerezas y número 4 en vinos. En comparación al resto de América Latina, somos el número 1 en el índice de desarrollo humano, en resultados PISA y en libertad económica. El número 2 en democracia y, aunque no lo crean, en menor corrupción. Pero desde 2014 a Chile se le olvidó cómo generar crecimiento económico y en consecuencia también se le olvidó cómo generar bienestar a su población. Hasta que un día, hace 5 años, en octubre del 2019, decidió despertar. Desde ahí, el país ha tenido que enfrentar una pandemia, la falta de crecimiento económico, la crisis de seguridad y el auge del crimen organizado, el fracaso de los 2 procesos constitucionales y la creciente crisis del sistema político y judicial. Los casos de corrupción en las instituciones y el tráfico de influencias y abusos que atentan contra la regla de nuestro sistema económico. ¿Podemos cambiar el rumbo y recuperar el sueño país? ¿Podemos volver a crecer y encaminarnos a ser un país desarrollado? ¿Cómo nos ven desde el extranjero? ¿Cuál es la importancia del Chile Day y que organiza Invest Chile y el Ministerio de Hacienda? De todo eso vamos a conversar en este nuevo capítulo de la Academ. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este capítulo de la Academ. Roberto Isixson, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Está con nosotros un gran invitado, don Alberto Echegaray, director de Invest Chile. Presidente de Invest Chile, quien, como decía Roberto, es uno de los grandes anfitriones y organizadores de esta instancia tan importante que se llama Chile Day. Después de esta introducción de Roberto, uno no sabe si cerremos por fuera o si el asunto tiene vuelta o no. ¿Cómo se ve este relato desde afuera, Alberto? Bueno, muchas gracias por la invitación, José. Gracias, Roberto. Tengo que partir explicando un poco qué es Chile Day, porque no sé si todo el mundo lo comprende, ¿no es cierto? Es una instancia de cooperación público-privado que mostramos la realidad empresarial, la realidad económica, la realidad financiera al extranjero, fundamentalmente a los inversionistas extranjeros. Lo hacemos hace 15 años. Uh-huh. Es una iniciativa privada que cuenta con cooperación pública, es una organización sin fines de lucro, me importa mucho decir eso, esto no es un negocio, lo hacemos genuinamente por una vocación pública de todos quienes conformamos esta organización. Lo hacemos con mucho cariño y creemos que, respondiendo a una necesidad tanto de la economía chilena de mostrar cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus desafíos, como de los inversionistas de poder tener respuesta también a sus inquietudes. Es una pregunta no tan sencilla de responder como nos ven de afuera, porque probablemente, dependiendo del tipo de público, finalmente, cuál va a ser la respuesta. ¿Cómo nos ven desde el punto de vista económico? Yo creo que es bastante evidente cuál es el momento del país. Estamos claramente en lo que se llamaría, ¿no es cierto?, la trampa a los países de ingreso medio. Nos está costando crecer un poco más. No es tan sencillo cuál es el salto que nos ayudaría a crecer a tasas más significativas que las que hemos vivido años anteriores, aunque también están bastante claros cuáles son los nudos que se han ido identificando en materia competitiva de nuestro mercado. Podemos entrar después en eso más detalle. Y desde el punto de vista político, yo diría que el elemento más central, que no hay inversionista que no pregunte y no comente, claro, fue un poco esta cosa difícil de explicar, de haber vivido 2 procesos constituyentes tan especiales los dos y con tan diferente aproximación y tan pendulares, ¿no es cierto? Y no hay quien no deje de decir, bueno, pero ¿cómo los 2 fueron rechazados? ¿Por qué los 2 fracasaron? ¿Qué pasó respecto del estallido? O sea, esa sensación un poco de tratar de entender
cuál es el alma genuina de los chilenos, es una pregunta que está siempre arriba de la mesa. Bueno, y eso nos puso en los libros de los récords Guinness. Somos el único país del mundo que ha rechazado no uno, sino que 2 procesos constitucionales. Oye, Alberto, tú estuviste este año, para resumir un poco la actividad del Chile Day, ¿cierto? No sé si decir hubo 4 actividades o son 2 grandes, Sí. pero estuviste en Nueva York a comienzos de año, en Toronto, ahora en París y en Londres. Y si vamos a Chile, el 72% del empresario nacional dice que está invirtiendo menos. Y las principales razones son la falta de certeza jurídica, la crisis de seguridad, la falta de crecimiento económico, la incertidumbre que generan la reforma de pensiones, la reforma tributaria y permisología. ¿Cómo ves tú al inversionista extranjero cuando se aproxima al Chile Day y sus decisiones de invertir o no en Chile? ¿Cuáles son sus dolores? ¿De qué se quejan? ¿O qué están mirando? ¿Son los mismos temas que miran los chilenos? ¿Los chilenos están más sensibles con la dinámica más política, con la forma en cómo ven al gobierno? ¿Hay diferencias entre el inversionista nacional y el extranjero? Sí, y agregaría también hay diferencias dentro de los inversionistas extranjeros. Tú mencionaste cuáles son las ciudades a las cuales estamos yendo desde hace bastantes años. Desde hace 2 años estamos yendo a Toronto, hace 15 estamos yendo a Nueva York. Toronto vamos porque Canadá es el principal inversionista extranjero en Chile. Es el que pone mayor cantidad de recursos en el país. Los gringos no están muy contentos con ese número. Estados Unidos es el país número 2 finalmente, ¿no es cierto? Típicamente la inversión extranjera en Canadá es inversión directa en Chile. Típicamente la inversión americana, no estadounidense, es inversión indirecta. La directa es cuando compran directamente un porcentaje de una empresa. Sí. La indirecta es cuando son fondos que tienen porcentajes de participación o en acciones o en fondos mutuos, o sea, la lógica más de fondos de inversión. Es un poco diferente la aproximación del inversionista directo a la del inversionista indirecto. En el inversionista directo, ¿qué es lo que lo preocupa? El modo de hacer negocios en el país. Entonces está muy enfocado y son muy sensibles justamente a los temas de permisología. En Canadá el tema central era energía, infraestructura y permisología. Ahí estuvo el foco. Y en permisología, claro, un extranjero le cuesta entender que un país que está en vías de desarrollo, que está buscando atraer capital, los procesos de permisos no solamente sean lentos, sino que además participen tantas autoridades y a veces con criterios no del todo claros respecto de cómo se va a resolver una determinada materia. Y en eso, claro, comentan varias veces que están un poco sorprendidos con un poco como que Chile se ha hecho más complejo hacer, sobre todo grandes proyectos. O sea, por así decirlo, el inversionista directo, que sería más parecido al canadiense, se parece un poco más al inversionista chileno, cuando dice que las condiciones no están buenas aquí para invertir en un proyecto. Exactamente. Ahora, también, quiero ser bien justo, también reconocen que en general en el mundo está más difícil hacer los proyectos. Claro. O sea, no es una realidad exclusivamente nuestra el que hay que tener mejor, que los permisos son más difíciles, que el tema de interacción con comunidades, por supuesto que tiene que estar más incorporado y es más también difícil a veces de gestionar, que los márgenes digamos, de los proyectos son cada vez más bajos y por lo tanto son más complejos también de impulsar. Pero sí es cierto que ese es como un foco bien relevante, la idea de un poco de lo difícil a veces que está haciendo hacer negocios o sacar adelante empresas en el país. El indirecto, en contraposición, está mucho más enfocado a la lógica de un poco más de corto plazo, de cuáles son las expectativas de crecimiento del país, el manejo macroeconómico de la economía, están mucho más atentos al tema de gasto fiscal. Entonces hay más variables financieras en la toma de decisiones que un inversionista directo que está más pensando en variables mucho más de competitividad de largo plazo de la economía. Y eso, o sea, yo creo que la decisión es un poco más difícil, sería un inversionista directo, ¿no? Por supuesto, porque estás poniendo el corto. Pero probablemente para el país es la inversión más relevante, justamente porque estás, digamos, estás con mucho más convicción en la decisión de invertir en el país. El indirecto, al final, al comprar cuotas de fondo, comprar acciones, eventualmente tú puedes decir, bueno... Entro y salgo. Exactamente. O sea, estoy haciendo una apuesta de corto plazo, creo que esto va a seguir más o menos bien, pero si en algún minuto esto empieza a complicarse,
probablemente voy a sacar esos recursos y los voy a llevar a otro país donde sea más sencillo. Y ahora en Londres, porque bueno, Roberto estuvo presentando ahí como el panorama político de cara a la elección y de lo que ha pasado el último tiempo, ¿cuál era la percepción que habían de los inversionistas allá sobre lo que se viene por delante? Porque no sé si son directo, indirecto, no sé cuál era el ambiente que había ahí. Hay más mezclado. No puedo dejar de decir que Roberto presentó muy bien en Londres. Lo vimos aquí, sacó aplauso y reconocimiento transversal, así que es muy justo decirlo. Hizo una presentación muy buena de Chile, no solamente reciente, sino que de un tiempo más largo. Ayudó mucho en la conversación. Se agradecen los amigos que... No, pero hay que es reconocimiento transversal y público, así es que... Oye, y antes de que respondáis, Alberto, a propósito de lo que estábamos conversando recién, es la primera vez que nosotros vamos y de verdad nos pareció súper interesante la experiencia, y después quiero conversar un poquito sobre eso. Primero porque cualquiera puede ir. O sea, no se necesita invitación. No hay invitación necesaria, digamos. No, pero no cualquiera puede presentar. No. Ahí sí necesitas invitación. Pero ir es en sí mismo una experiencia y entender la dinámica. Ahora, si uno se queda como con yo creo importante cuáles fueron los highlights de Francia y de París y de Londres, pero a propósito de la permisología, yo creo que lo recuerdo bien, uno de los personajes que más aplausos sacó fue un francés, representante de una empresa eléctrica, que decía, a propósito de los permisos, no nos cambien las reglas del juego. Mire, pueden ser buenas las reglas, pueden ser malas, pero si ya las hizo y nosotros las vamos a cumplir, las vamos a seguir, manténgalas. No me las cambie. Claro. Buenas o malas, no me las cambie, por favor. Y eso generó un aplauso cerrado. Y lo conecto porque después el segundo gran punto fue todo este debate en torno a los PDMG. Con el ministro Pardo. Y el ministro Pardo que se llevó la luz. Entonces, no sé cómo viste tú cuáles son los highlights. ¿Qué otros podemos agregar de este Chile Day en París y Londres? Fue un buen highlight el que estás mencionando, de este ejecutivo francés. Porque para complementar lo que él dijo, a ver, está lleno de buenas intenciones, de gente del sector público que quiere mejorar lo que hay, ¿no es cierto? Y mire, pero ni siquiera trate de bajarnos los permisos, no los cambies. Claro. Ni siquiera trate de, simplemente con que nosotros sepamos en un plazo largo, de aquí a 10 años, cuál va a ser el estándar regulatorio, el estándar de permiso, con eso nosotros vamos... Claro, podemos sobrevivir y podemos, digamos, planificarnos correctamente. Es justamente el cambio periódico de gobierno en gobierno, de alguien que se le ocurre como un nuevo proyecto de permisología, lo que nos termina enredando mucho nuestra capacidad de gestión. Entonces, y creo que ese mensaje fue repetido en varios paneles por distintos inversionistas extranjeros, no solamente franceses en ese caso, sino que varios viajaron de otras partes de Europa a presentar y hacer sus comentarios. Ahora, respecto al tema de energía, yo quiero ser bien claro. El Chile Day tiene 3 objetivos. Quiero hacer una introducción antes de explicar lo de energía. Sí. Tiene 3 objetivos. El primer objetivo es hacer accountability. Yeah. Accountability de autoridades, que es como un concepto en inglés, pero quiero decir que hacerse responsable de lo que ha ocurrido, responsabilización de lo que uno hace. Eso nos importa mucho que al menos una vez al año autoridades del área económica presenten periódicamente el estado del funcionamiento de la economía chilena. O sea, que no se puedan escapar simplemente de la discusión interna en Chile, que siempre está muy marcada por la pelea pequeña, ¿no es cierto? El tener la obligación de tener que ir una vez al año a rendir cuenta ante inversionistas extranjeros, que ya son inversionistas, o a potenciales inversionistas, es un estándar que a nosotros nos parece que es súper relevante. No solamente de la autoridad y también de las empresas chilenas. Pero es una obligación voluntaria. Voluntaria, pero que a esta altura, quiero decir, bien o sea, no ha faltado nunca en nuestros 15 años un ministro de Hacienda. O un presidente del Banco Central, o la presidenta de la CMF. Y ustedes son coorganizadores con ellos. Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda aquí tiene un rol... muy relevante. Entonces, accountability, rendir cuenta. Lo segundo es un espacio de diálogo. Acerca de cuáles son los nudos de mejora de competitividad que tiene nuestro mercado. Y ahí lo que queremos hacer son espacios de conversación, no solamente entre autoridades públicas y privadas, sino que también con inversionistas extranjeros, lo que tú estabas mencionando recién, con académicos, que rompa un poquito la lógica de conversación que a veces también tenemos en Chile. Esa es la segunda
pata relevante, generar espacios de diálogo transparente, me importa mucho también decir eso, que son, y justamente porque es abierto a cualquiera, no es cerrado, no es por invitación, y ahí construir de alguna manera algunos, digamos, aprendizajes de dónde hay posibilidades de mejora. Y lo tercero es que fruto de la accountability y fruto del diálogo, ahí sí hagamos promoción del mercado chileno y favorezcamos mayor inversión. Ahora, cierro con lo de... Esto quiero decirlo porque en la primera parte, en lo de accountability, para nosotros era muy importante que fuera el ministro Pardo, porque había mucho ruido respecto de lo que estaba ocurriendo en materia energética. ¿Generó más ruido o...? Yo creo que el ruido ya era real. Creo que me parece que aquí se transparentó. El ministro tuvo la posibilidad, primero en un panel, de presentar cuáles fueron sus... Que lo hizo bastante bien en el panel, ¿ah? Yo creo que hubo consenso de que él transmitió de manera bastante transparente y honesta cuáles eran las razones que habían detrás del proyecto. Y después hubo un segundo espacio donde ahí hubo diálogo entre unos 30 o 35 entre empresas eléctricas y bancos que financiaban estas empresas eléctricas para plantearle sus inquietudes, dudas al ministro. Y ahí se produjo un diálogo franco. Quiero decirlo así, bastante franco. Bastante franco. Y quiero decirlo acá también, útil. Sí. Si esa es la clave al final. O sea, creo que transparentó una situación, generó ruido, por supuesto, sacó harto titular de diario, pero se transparentó algo que estaba bastante, un poquito subterráneo y que necesitaba salir a la luz porque Chile necesita tener claridad en la política energética para los próximos años. Yo tengo una pregunta, José, o sea, hay una sola persona que tiene más pega que novio de matrimonio que el presidente de Invest en el Chile Day, digamos. Es un desafío impresionante. Yo creo que los novios no tienen tanto, las novias. La novia tiene pega, pero el novio también tiene que espera, pega. se va a la despedida soltero, ¿no? Pero Chile cambió, José, Chile cambió, ahora es equitativo esto. Sí. Ojalá. Bueno, pero sí. Pero tiene más pega que novio de matrimonio. Pero el segundo que a mí me llamó mucho la atención es la relevancia del ministro Marcel. Sí. No solo para los chilenos que quieren poder conversar con él, que quieren escuchar su presentación. El ministro Marcel participa de manera activa durante toda la jornada, con reuniones además en el fondo con sites que donde genera mucho interés. ¿Cómo lo viste tú a Marcel y cómo lo ves? ¿Cómo crees que lo ven hoy día desde el extranjero? Porque a mí me sorprendió realmente el prestigio que tiene Marcel afuera y también en el inversionista chileno, fíjate. Es difícil, voy a tratar de ser lo más transparente y cuidadoso porque cualquier comentario puede parecer o que está como apoyando al gobierno o no, pero quiero ser justo con el ministro. Yo creo que, primero, reconocerle el esfuerzo. Son 2 días en Londres, desde las 8:30 hasta las 7 de la tarde, y no hay un solo minuto que no esté... ¿Está todo el día en eso? Todo el día, o presentando, o en reuniones en que tiene que explicar. Haciendo accountability. Haciendo accountability, exactamente. Y son reuniones que son duras. O sea, esto no son reuniones en el... No es una ponencia académica. No es una ponencia académica, tampoco son diplomáticas. Claro. O sea, es inversionista que tiene inquietudes. Y las inquietudes no son solamente respecto del gasto fiscal, sino que además son preguntas en cada una de las áreas de la economía. O sea, hay preguntas respecto de energía, de infraestructura, de ISAPRE, de AFP, por supuesto, muchas. De manera en seguridad pública, y yo tengo que confesar que una de las cosas que a todos los inversionistas les llama mucho la atención es el nivel de conocimiento del ministro Marcel del Estado, que es muy profundo y sabe en detalle en qué está cada proyecto de ley, en qué está cada materia. Le podrá a uno parecer o no lo que contesta, pero al menos hay que reconocerle, primero, disponibilidad a estar contestando todo, sin que se le mueva, sin molestarse a veces con algunos comentarios, y segundo, el nivel de profundidad que conoce las materias, que la verdad es que no es tan frecuente, creo yo, para los estándares que les toca a sus inversionistas extranjeros interactuar con otros ministros de otros países. Y creo que el ministro ha ido transitando también progresivamente en que una cosa es ser muy cuidadoso con la plata fiscal y ser muy riguroso técnicamente en cómo se hace ese gasto, con la importancia de dar señales públicas por el crecimiento. Creo que uno de los elementos, no sé si te fijaste en su presentación, que estaba algo inquieto por el bajo nivel de inversión privado en Chile. De que hay menos inversión privada, el concepto subóptimo respecto de lo que debería existir.
Y no hay muchas razones económicas más que la sensación de que no están todas las condiciones, a veces más políticas. A lo y mejor, de que te cambien las reglas. Y de permisología. Entonces, yo creo que él ha hecho un pequeño como giro, a lo mejor no tan evidente y con algunos matices, de buscar dar señales de mayor tranquilidad para que haya inversión privada, sobre todo de grupos económicos chilenos. En general, uno mira, y es cierto, él lo dice, uno mira la inversión extranjera en Chile y no es tan baja. O sea, la verdad es que ha ido aumentando bastante bien. El problema es la chilena. La inversión de grupo económico chileno es la que está un poquito más acotada. Y ahí es donde está, yo creo que el desafío, y él se da cuenta que tiene como que buscar alguna forma de generar un momentum para la inversión en Chile. Entonces tú dirías que, porque entiendo que de los Chile Day ha sido como de los más exitosos, ¿no? La cantidad de gente. En cantidad de gente, sí, tuvimos 700 personas. Ya, esas 700 personas, si tú podrías hacer hoy día un recuento, al final iban a buscar una explicación, iban a buscar esa explicación del gobierno de por qué cómo podemos hacer para invertir, para crecer, o iban a buscar inversionista extranjero. ¿Cuál es el móvil que hizo que esto fuese tan exitoso en términos de... Más allá de los invitados a presentar. Además, claro, sí. Es una buena pregunta que no tengo una respuesta tan obvia de cuál es yo creo que, de nuevo, hay mucha gente con distintos perfiles y motivaciones que van, ¿no es cierto? Yo me atrevo a decir 2 o 3 cosas. Hay algunos que están esperando respuestas del ministro que saben que esas respuestas a veces sean más en el extranjero que en el país. 1. 2. Hay espacios de diálogo que a veces no se dan afuera y que se dan acá. Reforma de pensiones y régimen de inversión de AFP es una cosa súper relevante para el país y que a veces es más fácil conversarla afuera porque hay unos expertos internacionales que demuestran, por ejemplo, los efectos de tener mecanismos de régimen de inversiones más libres que los que tenemos hoy día, que ayudarían mucho a aumentar la rentabilidad. Creo que hay un elemento bien de fondo, que es que, no sé cuál es el de ustedes, pero para mí creo que hay muy pocos espacios de cooperación público-privada hoy día operando en Chile. Casi ni uno. Muy poco. Muy, muy pocos. A lo mejor tengo un poco de conflicto de interés, pero creo que el Chile Day debe ser probablemente de los únicos que existen hoy día en que sector público y sector privado, genuinamente de la mano, en un ánimo distinto al que típicamente tienen en Chile, se sientan a conversar respecto de cómo mejorar competitividad. Y eso, comentado por varios de los asistentes extranjeros y chilenos, te dicen eso, bueno, honestamente esto solo ocurre en esta dinámica. Probablemente porque uno está afuera, probablemente porque está con otro ánimo, probablemente porque hay como un ecosistema que ayuda a la conversación, que no ocurriría de manera similar probablemente si yo fuera en un evento en Casa Piedra o en un seminario tradicional en que el ministro llega a las 8:30 y se va porque no tiene mucho tiempo para como que estaría con el ruido encima. Ahora pasa esto, ocurre este gran Chile Day, todos llegamos a Chile y imagino que el espíritu queda un poco como en alto, es decir, ok, colaboración pública-privada, vamos para adelante. Y ocurre, por ejemplo, lo de Colbún. Y lo de Arauco. Que salió titular mismo día. Arauco se va a Brasil. Jueves pasado, para resumir, digamos, Arauco anuncia su inversión más grande de la historia, 4.600 millones en Brasil. Sí. Y Colbún decide no avanzar con su proyecto de 1.400 millones en Chile. Y que además, eso gatillo, hoy día venía escuchando también las declaraciones, se han visto estos días del ministro de Grau, del ministro... gatilló la salida, o sea, la organización detrás de todo este trámite sí tomar acciones, sacó a la directora de la región, entonces, y ahora creo que va a haber una gira a Antofagasta, o sea, como que... Va el presidente a Antofagasta el miércoles. Sí, cambió el switch con el panorama de la discusión en torno a las eléctricas que hubo allá, no sé, ¿hay efecto ahí? A ver, yo creo que sí hay efectos, no creo que sean porque fue el Chile Day, honestamente, no quiero asumir que somos nosotros los que estamos logrando un cambio. Probablemente, pero yo creo que es un factor adicional. Lo que sí creo que es justo transmitir también es que las autoridades recogieron mucha inquietud en este viaje. Mucha inquietud, muy transversal. No, antiguamente era solo de un par de áreas, hoy día recogieron yo diría, casi de todas las áreas, en materia de infraestructura, en materia de energía, en materia de minería.
como por industria, y después de la lógica como más transversal, en permisología, en modernización del Estado, en la calidad de la política. O sea, es bastante transversal la inquietud de varias... Entonces, creo que nadie se sorprende digamos, con los planteamientos de un mundo inversionista extranjero que está un poquito inquieto con la realidad del país. Uno. Dos, los mensajes que transmitieron era de que están genuinamente preocupados y que por lo menos el tema de permisología, por ejemplo, es una cuestión que uno ve al ministro Marcel, él lo dijo varias veces, que para él era un tema central en su agenda personal el avanzar en ese proyecto y el tratar de sacarlo adelante. El ministro Grau hoy día en la mañana en la radio estuvo muy jugado con aprobarlo este año. Y la señal que dieron de sacar a esta persona, yo quiero ser, aquí me puedo equivocar, pero no sé si habría ocurrido eso algunos años atrás. Fue bastante... Fue jugado, está marcando como una especie de precedente para adelante. Para todos los otros directores de medio sistema de impacto ambiental, claro. Y de evaluación ambiental. Y también quiero decir que creo que también el mundo privado se dio cuenta que también tiene que ser súper claro. O sea, no solamente, con claro me refiero en las decisiones y en las medidas que toma. Suspender un proyecto de esta naturaleza tenía costos gigantescos. Y creo que eso también tiene un valor porque estamos transparentando un poco una realidad todos. Las inquietudes del mundo privado, los inversionistas y la preocupación que están planteando las autoridades. Y en ese mismo sentido, Loreto, que decíamos que el chileno no está invirtiendo en Chile, bueno, lo vimos, en la conversación en el Chile Day, cambió un poco eso, el gobierno logró quizás tranquilizar un poco y invitar a que vuelvan a, independiente de los Arauco y todo, porque fue muy encima, digamos. Pero ¿logró cambiar un poquito ese ánimo o más bien los inversionistas que fueron al Chile Day fueron a buscar inversiones afuera nomás? Yo creo, eso, bueno, uno escucha comentarios de que están contentos, de que llegan con buen ánimo. Hubo varias columnas en los días posteriores como que recogieron que había un buen ánimo. Hay que ver si eso después se materializa, honestamente. Es cierto que hay varios, digamos, estudios que demostraban que en general los grupos económicos en Chile estaban sobreponderando la inversión chilena en relación a lo que sería, entre comillas, un portafolio más eficiente y más diversificado. No sé, una empresa forestal, probablemente tener todos sus activos solamente en el país, no sé si era muy responsable desde el punto de vista a largo plazo. Y lo que están haciendo las dos principales forestales, ¿no es cierto?, de tenerlo... inversiones o en Brasil o en Estados Unidos, bueno, pareciera que es una forma también de ir diversificando un poco de compañías que son extremadamente grandes. Entonces, lo que quería decir con eso es que creo que no es tan automático probablemente que vaya a generarse más inversión en el país. Pero sí creo que se está, como lo que decía hace un rato, ¿no es cierto?, transparentando que estos nudos para la mejora de la competitividad del país, que son múltiples. No es aquí en Chile dejó de haber una bala de plata para una sola cosa, para resolver un solo problema. No, claro. Los temas de seguridad, modernización del Estado fue algo que se levantó varias veces. Sí, apareció mucho. Lo difícil de hacer proyectos de inversión importante en comunas con municipalidades muy débiles. Uno escucha al final el tema de la modernización del Estado hace 10, 15 años, entonces como que no. Pero Alberto, y para ir cerrando, nos queda poquito tiempo, pero ¿tú crees que el inversionista chileno es más sensible o significativamente más sensible a la política coyuntural y al color político del presidente de turno que el inversionista extranjero? O sea, ¿hay un sesgo también político de las inversiones en Chile que probablemente también las está frenando? Porque uno ve que al final el inversionista extranjero toma decisiones de largo plazo, dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones del país, de PIB tendencial, estabilidad macroeconómica, gasto fiscal, reforma? Evidentemente no me haga cambio en las reglas del juego con la reforma tributaria, probablemente sí, permisología sí, pero acá hay en el inversionista más chileno, en el chileno, digamos, uno también ve, al menos de mi punto de vista, un sesgo dependiendo de quién es el presidente, de cuál es la posición política del presidente, con quién gobierna, que también ayuda a frenar la inversión, ¿o no? Yo creo que puede haber algo de eso.
no es descartable para nada y puede haber cierta correlación con quién está gobernando en ese momento en el país, momento de decidir la inversión. Pero creo que también hay que ser realista en reconocer dos cosas. Uno, creo que también los inversionistas chilenos y los grupos económicos que han salido a invertir afuera se dan cuenta que hacer inversiones fuera no es tan sencillo. No. Entonces, lo que no pueden hacer es no invertir. Entonces tú dices, mira, si estoy con un gobierno que hoy día no me acomoda tanto, entonces voy a ir a hacer la inversión en otra parte. Y la pregunta es, ¿dónde las voy a ir a hacer? Claro. Y ese otro lugar, insisto, no es tan fácil. De hecho, un comentario generalizado del inversionista extranjero en el Chile Day es, ya, las cosas en Chile no están fáciles, pero sigue siendo por lejos el mejor lugar de Latinoamérica. Claro. O sea, dígame dónde hoy día es sencillo. Claro. ¿En qué parte es fácil en hacer? Estados Unidos no es fácil. En Europa tampoco es fácil. Claro. O sea, entonces, más allá y en otras partes del mundo, riesgos geopolíticos, o sea, en verdad está complejo y con márgenes bastante bajos. Yo diría que ese es otro, con márgenes de rentabilidad, los retornos son menores de los que históricamente habían. Entonces, creo que puede haber algo del sesgo que tú planteas. Yo creo que es cierto. Pero también al mismo tiempo, los inversionistas, nadie es torpe. Y más allá del sesgo que eventualmente tú puedas tener en algún minuto, tienes que ser realista y decir... lo que dice la hojita. Y la hojita dice, mira, si vamos a invertir en otro país de Sudamérica o de Latinoamérica, vamos a tener a lo mejor el mismo nivel de dificultades. Bueno, por último, este es mi país, algo conozco, ciertas dinámicas, y creo que eso al final se va a ir también de alguna forma también imponiendo. Bien, pues Alberto Echegaray, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros a la Academia. ¿Puedo terminar con un último? Por supuesto. Dos comentarios, o sea, dos mensajes muy breves. Uno, a propósito de lo que decía Roberto. El Chile Day no es de nadie, lo organizamos un grupo de personas, pero no tiene dueño, es una invitación abierta al que quiera ir. No se necesita que le llegue una carta, el que esté interesado... disponible. No hay que ser empresario, no hay que ser inversionista, no hay que ser ejecutivo. De hecho, hay muchos estudiantes que van. ¿Cuánto cuesta? Hay que pagar, hay que llegar al lugar. Hay que llegar al lugar. Pero estando ahí no se requiere inscripción, nada. Hasta los almuerzos son gratis. O sea, hacemos un esfuerzo bien importante porque sea, digamos, fácil para que todo el mundo pueda participar. Y transparente. Nos importa mucho que esto no sean espacios cerrados de conversación de un grupo, sino que sean genuinamente abiertos a todos. Oye, y el lugar del hotel de Londres, que era un lugar realmente precioso. Yo estuve con el ministro Arenas hace muchos años. Muy impresionante. Muy bonito. Y el segundo mensaje que quería decir es que uno también tiene que cuidar estos eventos, porque como decía hace un rato, no tenemos tantos espacios de cooperación público-privada. Y a mí, por lo menos, y el directorio que yo presido, nos importa mucho cuidarlo. Y eso significa generar condiciones para que sector público y sector privado, todos participen. ¿Cuándo el próximo? Estamos haciendo 2 por año. Uno el primer semestre, de nuevo Nueva York, Toronto, y otro el segundo semestre, que de nuevo es París, Londres. Bien, pues Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Acaba de confirmar Nueva York, Toronto. De Julio Público ofrecer la Academia y Visible con la Academia. Sí. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Academia.